Muy buenos días, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí vamos con la presentación de este canal, que en realidad era un canal que usaba para otra cosa y no estaba teniendo mucho movimiento, y he decidido cambiarlo para esta temática, ya que en algunas conversaciones que he tenido con mis seguidores en los otros canales, veo que están interesados en saber de estas experiencias y sé que hay muchos de ustedes que han tenido. Aquí hablo de experiencias de varios tipos, interdimensionales podríamos decir, en el sentido de tener alguna conexión con otros planos, con seres de otros planos, o tener algunas visiones, algunas experiencias que pueden ser momentáneas, alguna vez en la vida, o dos, o tres, o las veces que sea, a veces en una sola ocasión. También experiencias de ECM, que es las experiencias cercanas a la muerte, personas que han tenido muerte clínica o que en alguna situación, si bien no ha llegado totalmente a la muerte, estuvieron en la antesala. Bueno, y por otra parte, es decir, esas gentes también tienen muy ricas experiencias para dar. Por otra parte, experiencias con seres de otros planetas, ¿por qué no? Bueno, yo les voy a contar las mías, que hace mucho, yo ya tengo 68 años. Y hasta ahora me he reservado de muchos comentarios por aquí por YouTube, porque es un poco complicado. Es un poco complicado. En mi experiencia de vida, desde pequeña he tenido varios tipos de experiencia, de todos un poco, y al principio las tomé como algo normal, como uno es un niño, considera que eso le pasa a todo el mundo. En la medida que las empecé a hablar y a crecer, me di cuenta que no era así y que las situaciones me obligaban a callar. En el correr de la vida me pasaron muchísimas cosas, muchas. Algunas no las tengo del todo claras, otras las fui entendiendo ahora ya, hace unos cuantitos años atrás, pero ya era adulta, cuando tuve una experiencia un poco más fuerte y más cercana con determinados seres, y entonces pude tener la explicación de muchas de las vivencias que había tenido. Esto no dice que yo sea ningún ser especial, ni mucho menos. Hay cuestiones que pasan en el cerebro de nosotros que nos abren a esos planos. Es un poco lo que pasa en el cerebro conectado con la conciencia. Muchas personas les pasa, sé que en el mundo hay muchas, y en este caso, si bien yo les voy a contar las mías, no por un tema de hacerme ver, como algunas personas piensan, porque tengo las experiencias dobles en cuanto a lo que le ha causado a las otras personas conocer lo que yo estaba viviendo. En algunos casos, algunos se cierran y te dicen, por ejemplo, como, ¿y qué? Yo también un día vi pasar una luz por allá, y ni siquiera tienen idea de lo que yo les iba a contar, solo porque en realidad les dije que había tenido experiencias. Parece como que algunas personas tomaran como que si tú les quieres contar, te estás haciendo el especial. Pienso que cada uno ve según su propio reflejo. Tal vez ellos sí pensaron que porque un día vieron pasar esa luz eran seres especiales, y entonces cuando alguien más le quiere contar que ha tenido experiencias, tal vez como esas o mucho más grandes, no les gusta porque les quitaría el protagonismo. O sea, aquí no se trata de protagonismo. Todos nosotros tenemos la capacidad de conectar. Algunos lo hacen, otros no. Otros nacen ya con una conexión en el cerebro que les facilita, pero esto no es ser nada especial. Cada uno igual tiene que seguir lidiando con sus propios crecimientos, sus propias experiencias. Esto no te hace favores personales ninguno, y para nada es algo que te haga vivir en un lecho de rosas, ni haciéndote sentir súper, ya que es todo lo contrario. Es decir, obviamente es maravilloso poder acceder a ciertos conocimientos y conectar con ciertos seres que nos aclaran ciertas cosas, pero eso no implica que nosotros no tengamos que pasar igual por nuestras experiencias propias, y no son estos seres facilitadores de nuestro camino, simplemente nos informan, simplemente conectan, a veces para avisar algo, a veces en ocasiones para avisar algo directo a una persona,
eso pasa muy pocas veces, la mayoría de las veces para comunicar algo que es para que esa persona se lo comunique a los demás, para facilitarnos el entendimiento de qué estamos haciendo aquí. Si se facilita en algo, es el entender que todas estas cosas que nos pasan en esta vida no son un castigo, entender la experiencia que estamos viviendo, el aprendizaje. Tal vez cuando lo entendemos nos amargamos un poquito menos, también entendemos mejor la muerte, también entendemos mejor la vida, pero eso no quita que tengamos que vivir las experiencias y encima lidiar con que muchas personas nos traten de locos o nos traten de querer hacernos los especiales o qué sé yo. Mucho de esto hace que callemos un montón en la vida. A mí desde muy chiquita me enseñaron a callar y lo hice por durante mucho tiempo, siguieron pasándome cosas y a veces se lo comentaba a alguien muy cercano y cuando veía la expresión de su cara o la reacción, ya no tenía más ganas de seguir contando. Entonces recién ahora he sentido, porque hay un empuje planetario y este empuje tiene que ver con la entrada a la quinta dimensión, que estamos haciendo un proceso como humanidad, que es largo, va para largo, pero estamos haciendo un proceso. Y en este proceso muchas más personas van a tener estas comunicaciones, van a despertar, van a entender. También es un poco mi intención sacarle la fantasía a esto, que no es algo mágico. Nos parece mágico porque no estábamos acostumbrados como humanidad a conectar con otros planos. Pero esto es lo más normal y hay otras civilizaciones que para ellos es lo más normal estar contactando con otros planos y con seres de otras dimensiones y es parte de su vida cotidiana. Y entonces, nosotros tenemos un motivo por el cual en nuestro planeta eso se cortó hace mucho tiempo. Pero ahora está volviendo, algunas personas igual lo tenían naturalmente, se cortó a modo de planeta, pero personas de modo particular lo tienen y otras personas los despiertan por instantes o por algún momento, una situación especial. Y se supone que en la medida que vamos creciendo como humanidad, esto va a ser cada vez más común. Y un poco también mi idea, sobre todo, que me ha hecho empezar a hacer esto, es hacer perder el miedo. Porque pila de cosas de las que se experimentan y se ven como terroríficas, no son terroríficas para nada, no tienen una connotación de terror. Simplemente las personas la viven como algo terrorífico por la falta de conocimientos, ¿sí? Por el miedo a lo desconocido. Y eso se transmite porque alguien se lo transmite a otro y luego cuando otro va a tener una experiencia la vive aterrorizado y en lugar de aprovecharla, lo que hace es aterrorizarse. ¿Y qué hace el terror? Que estas experiencias se corten. No solamente que no aprovechemos la experiencia que estemos viviendo en el momento, sino que se alejen de nosotros cada vez más porque vamos cerrando una puerta mental por el propio miedo. Entonces la idea es ir perdiendo el miedo, entendiendo, y para entender nada mejor que conocer las experiencias de otros y sobre todo de los que ya tienen alguna cierta explicación y los que no la tienen que la cuenten y por ahí podemos ayudar a que entiendan qué es lo que les pasó, qué fue lo que vivieron. Tal vez no en los detalles más personales, pero sí poderles por lo menos aclarar con qué estaban conectando o qué sería, o más o menos, para que tengan una idea, pierdan el miedo y se empiecen a abrir, porque nos ayudaría muchísimo estas conexiones como humanidad. Ya les digo que este planeta quedó vedado hace mucho tiempo de esas conexiones por cuestiones que pasaron aquí. Pero hoy está volviendo y esto es maravilloso porque significa que entonces estamos empezando a poder conectar y a ser uno más de los seres que en toda la galaxia se conectan entre sí, y eso es muy positivo, y que se conectan en varios planos, diferentes mundos, podríamos decir. Entonces, yo voy a empezar muy de a poquito a contar lo mío, porque quiero que lo vayan masticando, que lo vayan asimilando, que incluso ustedes también puedan hacer asociaciones con cosas que le pasaron a ustedes, que se animen a contar, porque aquí no quiero ser yo sola la que sube videos contando sus experiencias. No es un canal para mí,
Es un canal donde yo voy a contar, obviamente, porque quiero hacerlo y para eso armé el canal. Y quiero comunicar poco a poco, todo lo que he ido viviendo, porque es mucho. Y a la vez quiero que vayan tomando ustedes también confianza y que ustedes me envíen sus historias. Con mucho gusto yo las voy a contar. Si ustedes quieren que los nombre, los nombro. Me encantaría poderlos nombrar porque eso le da un poco más de seriedad al asunto. Es decir, nombrar fecha, día, hora, quiénes son ustedes, qué hacen y cuál fue su vivencia. No importa si no la entendieron, porque justamente la idea es contarla y por ahí conversarla y poder dar una aclaración. Si la entendieron mejor, también cuenten qué es lo que entendieron, ¿no? Y por otra parte, yo voy a pasar todas, incluso las que ustedes cuenten como de terror, porque la idea es que después lo podamos conversar y ver qué es lo que ha pasado y poder sacarles la connotación de terror para que se vuelva un aprendizaje y una posibilidad de nuevas conexiones. Yo voy a dejar en el video aquí mi correo para que ustedes me escriban. Les pido que al inicio del relato, el título en el mensaje que ustedes me envíen sean experimentadores, porque yo recibo en ese mismo correo otros correos y a veces los borro porque recibo spam y entonces quiero no borrar a alguno de ustedes por error. Entonces envíenme con el título experimentadores. Y luego abajo hacen el detalle. Y si ustedes quieren contar la historia, pero no quieren ser nombrados, que lo entiendo muy bien, porque a mí me ha pasado, que no seamos nombrados, que no sepan de quién se trata, no hay ningún problema. Igual me encuentran por ahí la zona, la época, el año en que pasó, pero no tienen necesidad de contarme, de decir su nombre si no quieren. Simplemente es empezar a conectarnos entre nosotros a través de estas historias, empezar a aclarar. Hoy en día me siento capaz de poder ayudar a aclarar muchas de estas historias, no todas, obviamente, porque habrá algunas cosas que todavía no están a mi alcance, obviamente, yo también tengo límites, pero como ya he tenido varias y he tenido la suerte de tener algunas explicaciones bastante claras de lo que he ido viviendo, sé que puedo también en ese sentido ayudar a otros. Entonces esa es la idea. No es una competencia ver quién vio más, quién no vio más, ni es que alguien es especial porque vio. Aquí nadie es especial, ni yo ni nadie. Somos todos especiales como seres humanos para Dios y para uno mismo y para los seres amados. Igualitos de especiales. ¿Sí? Pero no distintivo, no porque vi más y es mejor persona, no, para nada. Ya les digo que incluso cada uno tiene que seguir lidiando con su propia evolución y sus propios desafíos, eso no cambia. Entonces, amigos, aquí los esperaré con muchas ganas de conocer sus historias, estaré esperando. No tengo tiempo para en este canal subir videos todos los días, pero por lo menos trataré de subir uno por semana seguro, cuando pueda 2. Y si ustedes me mandan mensajes, dependiendo, si tengo muchas historias por ahí, puedo subir más videos y en algún momento hacer algún video en vivo para contarlas. Así que bueno, los espero por aquí, anímense. Ya les digo, si no quieren ser nombrados, me lo dicen. Me pueden decir a mí quién es, si quieren, si no, no. Y me dicen, igual no me nombres en el video y listo. Y si los puedo nombrar, mucho mejor. Como les dije, bendiciones para todos y ya tendrán un video con mis primeras experiencias de chiquitita, para que ustedes conozcan y sepan que a ustedes les puede pasar o a algún miembro de su familia y lo encaren de una mejor manera que la que me pasó a mí con el encare de mis papás cuando esto me sucedió. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto.